estaré orando para que el Señor se glorifique en su necesidad. Gloria al Señor Jesús. Amén. Vamos en este mes, hermanos, a estar hablando sobre sed llenos del Espíritu. Como sabemos, la palabra en el libro de los Efesios, que es la carta del apóstol Pablo a la iglesia y a la iglesia en general, dice claramente allí en el capítulo 5, desde el verso número 15, dice: mirad bien con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos estos días. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendíos cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice el verso 18, sino más bien sed llenos del Espíritu. Entonces, en consecuencia a todo lo que está ocurriendo y a lo que nos puede ocurrir, el consejo de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esto es bien importante. Ahora, nosotros tenemos la gran necesidad de recibir el Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Primero, porque nosotros venimos de una condición natural, humana, carnal. Y el Señor nos ha puesto ahora en su presencia para que nosotros alcancemos una naturaleza nueva, una naturaleza diferente, que seamos partícipes de la naturaleza divina. Amén. Y la naturaleza divina es absolutamente y totalmente espiritual. Y por lo tanto, aunque nosotros tenemos una configuración que es tripartita, pero la principal es la espiritual, nosotros debemos entender que esto que es del Espíritu viene de parte de Dios, justamente para complementar lo que es la salvación en todo creyente. Nosotros sabemos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos, renunciar a nuestra vieja vida, renunciar al pecado y al mundo, y establecer una nueva creación. ¿Para qué? Para que sea conforme a la voluntad de nuestro Dios y seamos agradables a Dios y podamos de esta manera satisfacer los estándares altos de santidad que tiene nuestro Dios. Para eso se necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios que nos ayuda justamente a establecernos en su reino. Es lo que nos ayuda a vencer al viejo hombre. Es lo que nos ayuda a vencer el mundo y es lo que nos ayuda a vencer a Satanás. Eso es importantísimo. Nosotros somos seres humanos susceptibles. Nosotros somos personas que podemos fallar, que esta naturaleza, este viejo hombre puede en cualquier momento reaccionar y hacer que nosotros perdamos la virtud de lo que Dios nos ha llamado. Pero para eso el Señor nos ha dejado su Santo Espíritu. Amén. Es importante que usted sepa que ahora, después, ¿qué pasa cuando una persona viene del mundo y viene bajo una cantidad de situaciones o de deseos o de cosas que lo han venido controlando, que lo han venido forzando a hacer cosas negativas en su vida? Pero se arrepiente, no quiere más de eso, pero en sí mismo no está la fuerza para vencer el pecado, para vencer la tentación, para vencer al diablo y a sus secuaces. Entonces, ¿qué hay que hacer? La persona se arrepiente y determina morir. Pero cuando muere en el bautismo, entonces viene justamente lo siguiente, que es ser lleno del poder del Espíritu Santo, que lo va a ayudar a alcanzar la victoria en el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu Santo vence, mantiene, controla al viejo hombre. Amén. Mantiene a raya al diablo y mantiene el control de todas las cosas que el mundo nos ofrece. Y eso viene a través del poder del Espíritu Santo. Por eso un creyente que no se llene del Espíritu Santo fácilmente es susceptible a que el mundo lo engañe, es susceptible a que Satanás lo aprisione, y es susceptible a que el viejo hombre se levante y vuelva a llevarlo a la condición que antes tenía. Entonces es importantísimo que nosotros sepamos que Dios tiene para nosotros el plan de Dios para nuestra salvación, para nuestra victoria.
para vivir la vida absolutamente abundante, la tiene el Señor y es perfecto. Es perfecto en ese plan de salvación, arrepintiéndonos, bautizándonos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y llenándonos del poder del Espíritu Santo, como está en Hechos 2:38. Así que es bien importante esto aquí, que sepamos que la iglesia, hermanos, no puede hacer nada, no se podrá sostener, no podrá tener el poder, la autoridad, no podrá levantarse contra cualquier cosa que se levante si no se llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita mantener justamente esta acción del Espíritu permanentemente. ¿Para qué? Y esa invitación a los creyentes para que busquen, para que se llenen, para que se sumerjan, para que sean influenciados completa y absolutamente por el poder de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que prepárate, hermano y hermana, porque nosotros justamente necesitamos ser llenos del Espíritu. Como lo está diciendo, hermano, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios. Hay mucho creyente necio. Estos días son bien malos y cada día se van a poner más malos. Amén. Pero nosotros tenemos que entender cuál sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y nadie se santifica si no es por el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermano, no nos embriaguemos de tantas cosas que hay por ahí, o del trabajo, de las cosas del mundo, de las cosas, hermano, que nos preocupan, que nos tienen allí. No, Señor, deshagámonos de esas cosas y seamos llenos del Espíritu. Digan amén. Así que, hermano, esto es bien importante para toda persona. Si quieres tener éxito, si quieres permanecer en la vida cristiana, si quieres tener al diablo en raya, el mundo en su lugar, hermano, y tener el control del viejo hombre, mantente buscando la llenura del poder del Espíritu Santo. Conéctate con la fuente y el poder de Dios, que es lo único que nos da la victoria para permanecer. Usted sabe que la vida cristiana es hasta cuando venga el Señor Jesús para recibir la iglesia. Hasta ahí tenemos que ser fieles, hasta ahí tenemos que ser más que vencedores. Solo lo podrás lograr si tú eres lleno y llena del poder del Espíritu Santo. Si no lo eres, hermano, vas a sucumbir. Porque no es por tu fuerza, no es por tu inteligencia, no es por tu capacidad, no es simplemente por venir a los cultos, no es simplemente por alabar y glorificar al Señor. Es porque te llenes del poder del Espíritu Santo. Y si tú comenzaste esta carrera, y si tú comenzaste la vida cristiana, acuérdate que tienes que ser lleno y llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Es bien importante eso, hermano. Si quieres permanecer, si quieres llegar a la vida eterna. Oh, hermano, muchos se quedan en el camino, muchos se pierden, muchos se vuelven atrás. Es por esa razón, porque no le pusieron atención a esto que estamos hablando en este día. Es vital, es importantísimo. Porque, hermano, nosotros necesitamos tener el control de nuestra propia vida. Y para tenerlo necesitas que alguien te controle. Y que no sea el diablo, que no sea el mundo, y que no sea el viejo hombre, sino que sea el Espíritu Santo de Dios. El hombre es un ser erróneo, es un ser que erra demasiado. Erra con sus pensamientos, erra con sus palabras, erra con sus actos, erra con sus deseos, erra con sus sentimientos, erra de todo tipo, hermano. Pero sabe una cosa, por eso es necesario que Cristo viva en abundancia en nosotros, que su palabra sea abundante, que su espíritu sature nuestras vidas. Ahora, con esta introducción quiero decirles que el Señor, justamente en su plan, hermano, tiene cosas muy buenas para nosotros. Y lo mejor de Dios no es lo material. Hermano, valore las cosas de Dios. Mire, al pueblo de Israel se le dieron promesas materiales,
promesas terrenales. Todo lo que ellos tienen, Dios les dio promesas, les dio una tierra, les dio bendición, les dio todo lo que ellos materialmente pudieran obtener. Y todo lo recibían así. Si ellos tenían hambre, Dios les daba el pancito. Si tenían calor, pues Dios les mandaba el fuego. Si tenían, hermano, enfermedad, Dios los sanaba. Si todo era allí para que el Señor les daba todo lo que necesitaban físicamente, materialmente les daba, y les prometió una tierra. Y la tienen allá. Esas son las promesas para ellos. Pero las promesas para la iglesia son espirituales. Porque Dios es espíritu. Y lo mejor de Dios es lo espiritual. Y usted debe tener el anhelo de las cosas espirituales antes que las materiales. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Sí, el Señor tiene bendiciones materiales para nosotros, claro que las tiene para nosotros, pero primero la iglesia debe entender que lo más importante para un creyente es la bendición espiritual, y eso es el todo de Dios. Dios es espíritu, y Él, hermano, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso, hermano, nosotros debemos ser anhelantes de las bendiciones espirituales antes que de las materiales. Dedícale tiempo más a lo espiritual que a lo material. Así es en esta dimensión con Dios. No, hermanos, nosotros sabemos que lo material es temporal. Se acaba, se envejece, fenece. Pero lo espiritual permanece para siempre. Amén, eso hay que entenderlo. Eso hay que programarlo en nuestra mente. Sí, hermano, es importantísimo que usted, hermano, ponga en consideración las cosas en orden. ¿Y cuál es el orden de las cosas? Primero, lo espiritual. Segundo, lo material. Sí, es después. Ahora, el Señor tiene para nosotros regalos. Y obviamente, hermano, hay 5 regalos exclusivos que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Y recuerda, hermano, que si vienen de Dios, son buenos. ¿Cuántos hemos recibido en algún momento un regalo malo? Sí. Yo recuerdo que cuando yo tuve mi primera empresa, tuve un pequeño centro de decoración en mi país. Y claro, allá las empresas siempre están conectadas con los bancos para algún sobregiro, para algún préstamo así. Así que al final del año, los gerentes de los bancos siempre esperan un regalo. Pero yo me acuerdo que casi todos los regalos que le hacían a los gerentes de los bancos, ¿sabe qué era? Una botella de whisky. Y había que ser de la mejor. Ese era el regalo para que, y uno se encontraba, hermano. Yo llegaba a la oficina del gerente y estaba eso, 24 de diciembre, eso ya lleno ahí de regalos, pero la mayoría era licor. Ese es un regalo bueno. Imagínense, pobres gerentes metiéndose todo ese trago ahí. ¿Cómo terminarían y en qué lo estaban llevando? Eso es aparente. Así es el mundo, así trabaja el mundo. Pero Dios sí sabe lo que necesitamos. Dios sí sabe lo que necesitamos. A veces un padre le puede regalar a un hijo un juego que no es debido. ¿Verdad que sí? Una madre le puede dar a su hija un vestido que no es debido. Está mal. Pero Dios nunca se equivoca con sus regalos. Siempre nos dará lo que nosotros necesitamos. Y hermano, Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva. Está hablando dádiva, aquí es regalo. Todo buen regalo y todo don perfecto. Cuando usted mira la palabra don en la Biblia, en inglés es gift, es decir, regalo. Todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Claro, un padre que le sabe dar regalos a sus hijos, buenas dádivas, amén, dones perfectos. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien alabe al Señor por eso. Hermano, esté listo y esté lista. ¿Por qué? Porque lo que nos da el Señor es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito, es lo que yo me debo proveer, lo que yo debo buscar, el regalo de Dios. Y aquí dice que toda buena dádiva, sí, buen regalo, y todo don perfecto. Un don perfecto, eso viene de arriba, del Padre de las luces, nuestro Padre. ¿Cuántos son hijos de Dios?
¿Por qué eres hijo de Dios? Porque naciste de nuevo. Ahora tienes un Padre en los cielos, el cual te engendró a través de su palabra. Por eso eres hijo de Dios. Y si eres hijo, también heredero. Y si eres heredero, recibes regalos y toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, que en esa voluntad nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Amén. Para que nosotros recibamos permanentemente el regalo de Dios. Ahora hay cinco regalos que el Señor nos ha dado a nosotros y los consideramos un regalo. Por ejemplo, la palabra de Dios es el primer regalo. Nosotros, cuando recibimos su palabra, ese fue el primer regalo que recibimos de Dios. Y mire cómo dice el Salmo 119:72. Mire cómo dice este versículo. Qué lindo lo que escribió este escritor. Dice: mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor es la ley de tu boca, mejor es tu palabra que millares de oro y de plata. Él dijo: oiga, mejor yo puedo ser muy rico con mucho oro y con mucha plata, pero mejor ha sido tu palabra. Y la palabra la hemos recibido y es un regalo de Dios. Dele la honra a Dios. Amén. Amén. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estaban allí cautivos, estaban allí esclavos. Y como esclavos, ¿qué iban a recibir de Faraón? Un regalo. Al contrario, dolor, angustia, maltrato, hermano, esclavitud. Pero Dios los sacó. Los sacó de allí de Egipto y los llevó al desierto. Y allí comenzó a darles regalos. Pero el Señor preparó un gran regalo. Y ese regalo fue su palabra. Ellos no tenían su palabra, pero un día Moisés se fue a recibir el regalo. Estuvo con Dios en el monte 40 días y 40 noches. Y el Señor les dio un regalo a su pueblo. ¿Sabe qué fue? Su palabra, escrita con su propio dedo en piedras. Él mismo, y le dijo a Moisés: esto es para mi pueblo, mira, yo les escribí, toma, llévasela, llévale ese regalo a mi pueblo. Vaya, llévele ese regalo a mi pueblo, porque es mi palabra. Mira, hermano, una de las cosas más grandes que usted puede tener, que le van a servir toda su vida, es la palabra del Señor. Para toda situación, para toda circunstancia, para todo problema, para todo lo que usted quiera confrontar en su vida, ya sea en cualquier nivel de todo lo que usted pueda experimentar, hermano, la palabra de Dios es un regalo que te va a servir, es un arma, hermano, es un elemento que vas a tener a tu mano. ¿Para qué? Para vencer cualquier situación en tu vida. Es como un arma, hermano, es como un recurso que el Señor pone en tu mano para que puedas sobrepasar cualquier situación. ¿Y cuántas la hemos sobrepasado teniendo en cuenta su palabra? Así fue, él llegó con el regalo allí, pero cuando llegó Moisés, encontró al pueblo en fiesta. Hermano, se habían descarriado, estaban todos ebrios, estaban todos, hermano, ojo, habían inclusive creado un ídolo y lo estaban adorando. Cuando Moisés vio eso, dijo: esta gente no merece este regalo. Y se llenó de ira, porque Moisés era un hombre iracundo, era un hombre colérico, era un hombre temperamental. ¿Y sabe qué hizo? Rompió las tablas de la ley, rompió el regalo que les traía a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque no lo merecía. Así fue, hermanos. Y obviamente se echaron a perder. Se dañaron, y allí las tablas hechas por la mano de Dios, por el dedo de Dios. Ellos no lo valoraron. Pero recuerden, hermanos, que después el Señor se reconcilia una vez más con su pueblo y les hace unas nuevas tablas. Está bien, Dios es bueno. La segunda, hermano, el segundo regalo que nosotros hemos recibido del Señor, reconociendo que el primer regalo es la palabra de Dios, vamos a mirar cuál es el segundo regalo que el Señor nos ha dado. Y es un regalo no merecido. Es decir, es algo inmerecido. No, nadie lo merece. ¿Y sabe cómo se llama eso? La gracia de Dios. La gracia de Dios.
Y Efesios capítulo 2 verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué está diciendo? Nosotros estamos perdidos, llevados por la mente, por el pecado, y el mismo diablo nos había puesto ahí en esclavitud, haciendo su voluntad. Pero vino Cristo, aleluya, hermano, y hizo una obra en la cruz del Calvario y entregó su vida. Ese es un regalo, que Jesús haya entregado su vida, todo su ser, hermano, haya entregado su vida en regalo de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser justificados ante Dios por el pecado, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Es decir, que en Jesús, hermano, ese regalo de la entrega de él se llama gracia. ¿Qué significa gracia? Un regalo inmerecible. Es decir, que Dios le entregó, hermano, su vida en la cruz del Calvario. Jesús entregó su vida. ¿Para qué? Para que nosotros obtengamos la redención, es decir, seamos rescatados, amén. Y eso fue un precio pagado. ¿Cuál fue? El derramamiento de la sangre, como dice el apóstol Pedro en el capítulo primero, hermano, de su primera carta allí, primera de Pedro 1, dice que fuimos comprados no con precio, no con oro, no con plata, sino con la bendita sangre de Jesucristo. Eso se llama redención. Fuimos comprados con precio. Yo no sabía que yo valía tanto para que Él me compre a mí. Yo valía más que todo el oro del mundo y más que la plata. Y usted también. Amén. Y fuiste comprado con precio, con una sangre inmaculada, hermano, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, perfecto. Amén. Una obra perfecta. Eso se llama gracia. Ese es el segundo regalo que los hombres deben reconocer, y nosotros también. Entonces, si valoro su palabra y valoro su gracia, hermano, yo estoy muy agradecido con el Señor, porque son dos regalos que he recibido, y eso me mantiene fiel, me mantiene bien, me mantiene sano, me mantiene salvo, me mantiene libre. ¿Cuántos dicen amén? Es su palabra, es su gracia por la cual nosotros hemos alcanzado esta salvación. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice aquí, hermanos, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia. Es decir, nosotros no hicimos ningún mérito, no tuvimos ningún mérito para que el Señor viera algo en nosotros. Yo creo que todos los seres humanos, yo creo que todos los seres humanos tienen algo bueno. Hay una parte buena en nosotros, pero yo creo que por ahí el 10%, el resto del 90% es malo. Malos pensamientos, malos sentimientos, malos deseos, malas pasiones, malas palabras, malos actos. Por ahí el 90% todo eso es eso. Pero el 10% yo creo que somos buenos. ¿Y usted cree que con ese mérito es suficiente, con el 10%, para decir, tengo derecho a la salvación? De ninguna manera. No hay ninguno, no hay ni uno solo. No hay ni uno solo justo, ni uno. Todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ya, ahora aquí dice, y juntamente con Él nos resucitó. Cuando dice nos resucitó es porque salimos del bautismo. Cuando salimos del bautismo, ahí hay una resurrección, porque ahí hubo una muerte. Decidimos morir al mundo, al pecado y a la carne, y hay una resurrección. Juntamente con Él nos resucitó, dice aquí. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Y dice aquí, gracia, y esto no de vosotros, pues es don
de Dios. Cuando dice don de Dios, es regalo de Dios. Es decir, que el segundo regalo que yo quiero mostrarles esta mañana es el don de Dios, es la gracia de Dios. Es un regalo que no merecíamos. No hubo ni un mérito, ni ese 10% del cual hablo. No, hermano, no hubo ninguno, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No hay hombre que no peque, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Y nosotros, hermanos, solo somos justificados por esa obra en la cruz del Calvario, por aquel que fue puro, santo. En él si no se halló ni una pizca, ni un chin, ni un poquito de maldad, ni siquiera se halló engaño en su boca. Por eso, y él dio su vida para comprarnos a todos nosotros. Y ese es un regalo, usted nunca lo olvide, para que usted sea fiel, para que usted permanezca, para que usted ame al que dio su vida por nosotros. Por eso no amamos a Pedro, no amamos a Pablo, no hablamos a María, no adoramos a nadie, a San Lázaro bendito, de ninguna. Háganse a un lado todos ellos, porque yo solamente alabo al único que dio su vida por mí, y se llama Jesucristo. Dale un aplauso a Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. El tercer regalo es la vida eterna, la salvación. ¿Usted sabe qué es eso? Usted sabe que usted no puede comprar su salvación. Usted no puede comprar un lugar en el cielo. Personalmente usted no lo puede hacer. Usted no puede hallar ese regalo de ninguna manera. Nadie se lo puede dar, ni Mahoma, ni Confucio, ni María. Nadie te puede dar ese regalo. La vida eterna. La vida eterna, ¿qué es la vida eterna? Que el ser humano tiene dos tiempos. El primer tiempo aquí en la tierra, durante unos 70, 80 años máximo. Y luego la vida eterna. Pero la vida eterna en dos posiciones: o la condenación o la salvación. Nadie quiere la condenación, pero por causa del pecado la gente va al infierno, va a la condenación. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos ir a la vida eterna, para que la vida eterna no sea un lugar allí de tormento y de dolor y de angustia y de fuego constante, sino que más bien sea algo especial. Eso se llama la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces en Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, porque lo que nos lleva al infierno, es más, aunque creas que nunca has pecado y que te la pasaste en la vida limpiándote del pecado tú mismo, no podrás entrar al cielo por tus propias obras. Ni nadie te podrá entrar al cielo por tus propias obras. Ni siquiera tú puedes entrar. Tus hijos tienen que también cumplir el plan de salvación para poder llegar al cielo. Ahora, aquí dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Quién nos libertó? Cristo. Y hechos siervos de Dios. Es decir, ya no le servimos al mundo y al pecado y a la carne, le servimos a Dios. Y son dos cosas diferentes: o le sirves al pecado porque es su Señor, o le sirves a Jesucristo porque es tu Señor. Entonces acá dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, Romanos 6:22, y hechos siervos de Dios, tenemos como fruto la santificación, y como fin la vida eterna. ¿Como fin qué? La vida eterna. Es decir, que para que una persona tenga vida eterna tiene que ser libre. ¿Y cómo se es libre? ¿A través de qué? Del mensaje de la palabra de Dios y a través de la gracia de Dios. Y entonces viene como fruto la santificación. Por eso, hermano, la santificación se lleva a cabo por medio del cuarto regalo del cual les voy a hablar: del Espíritu Santo de Dios. Viene la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que mire el proceso. ¿Por qué? Porque el verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahí no dice, ahí dice muerte, pero es condenación. Más la dádiva, más el regalo de Dios. ¿Se dan cuenta que es un regalo? Más el regalo de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Diga: Señor nuestro.
¿Les gusta el tercer regalo? No parece. Cuando uno recibe un regalo se pone más contento. Sobre todo la vida eterna. ¿Usted sabe lo que es que uno lo saquen del infierno y se lo pongan en el cielo a uno? ¿Usted sabe qué es la vida eterna? Vida eterna. Hermano, ¿cuántos van a vivir aquí en la tierra eternamente? Ninguno. Ninguno es eterno en la tierra. Nadie. Nadie es eterno. Pero por Cristo tenemos esa absolución. Por Cristo. Todo el que entre en Cristo ¿y qué? Y sea libertado del pecado y hecho siervo de Dios y tenga como objetivo la santificación, entonces tendrá la vida eterna. ¿Sí ve que no es fácil? Hay que entenderlo. Hay que ser libres primero. Hay que ser siervos de Dios. Siervos. Y está muy claro, la Biblia lo dice: o eres siervo del pecado o eres siervo de la justicia. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, reconozcamos que Dios nos ha dado la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya somos libres del pecado. Ahora somos siervos de Dios. Somos siervos, esclavos del Señor Jesucristo. Y ahora tenemos como la santificación como fruto y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Hay un por qué. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el cuarto regalo, vamos al cuarto regalo, es el Espíritu Santo. Y miren, hermanos, dice Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Es decir, un regalo prometido. Para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Ahí dice, ¿sí? Y para todos los que están lejos, para todos a los cuales el Señor nuestro Dios llamare. Es algo que tenemos que recibir. Es algo que tenemos que adueñarnos de él. Porque es útil. Es útil la palabra de Dios. Es útil la gracia de Dios. Es útil la vida eterna, la salvación. Es útil el Espíritu Santo. Sí, es útil. Es lo único que nos garantiza estar conscientes de nuestra salvación. Es lo único, hermano. Es la fuerza motriz de Dios en nosotros. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y cuando digo Cristo, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es la tercera persona, es Jesús morando en nosotros, es viviendo con poder, con autoridad. Hermano, es algo que está sobre en nosotros y por nosotros. Es decir, no solamente está dentro, sino que se refleja afuera también. Entonces, esto es bien importante. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo es algo que procede después de una conciencia de quiénes éramos y cómo debemos llegar al conocimiento de Dios. Hay un versículo que dice: nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque si lo pone, el vino nuevo se echará a perder. Entonces, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y las dos cosas se conservan. Póngase usted como un odre, y el vino es el Espíritu Santo. Entonces, el Señor dice que nadie pone vino nuevo en odres viejos. Es decir, una persona que no haya nacido de nuevo, una persona que no haya sido renacida, una persona que no haya renacido a su nueva identidad, su nueva creación, porque somos creación nueva, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, esa nueva creación es nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nuevo odre soy. Diga, nuevo odre soy. Entonces, el odre, ¿para qué está hecho? Para que tenga algo dentro, para que sea depósito de algo. Entonces, ahora que usted está en Cristo, ¿qué necesita depositar dentro de usted? Dígamelo, por favor. Bueno, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ahí cumple la función. ¿Para qué? Para que se mantengan los dos.
para que sean útiles los dos. ¿Qué quiere Dios? Odres nuevos con vino nuevo. ¿Y para qué? Para que justamente se cumpla el propósito. Nosotros tenemos que entender que todo lo que recibimos nosotros, con el conocimiento de Dios viene a la mente. Es algo figurativo, es una tipología. Cuando escuchamos el evangelio, nos manda a arrepentirnos, es decir, a no volver a hacer lo que hacíamos antes, a no desearlo, a reconocer que todo lo que hicimos fue malo, a decir, Señor, no más, me desligo de eso. Pero usted tiene en su vida, en su ser, usted tiene en su naturaleza esa simiente, ese veneno, esa infección, lo tiene ahí. Y usted de ninguna manera se va a deshacer de eso. Tiene que morir. A ver, ¿cómo se le puede terminar el cáncer a una persona? ¿Cómo? Solamente hay dos maneras: que el Señor lo sane o que se muera. Si se muere, se acabó el cáncer. ¿O creen que sigue? No. Ahora, ¿una persona que nace de nuevo heredará el cáncer? No, no puede heredarlo. Ya no. Estamos hablando de la parte natural. Entonces, una persona cuando viene y reconoce su condición natural, que es pecadora, que ha estado allí, que toda la vida le ha servido, que ha estado conectado con el mundo, el pecado y la carne, mundo, pecado y carne, ahí, pues de ahí se servía, ahí todo, su cuerpo, su ser, su mente, su corazón, su alma, todo estaba allí. ¿Qué pasa ahora? Se desconecta, me desconecto, pero tienen que morir, porque aquí está el pecado. Dijo Pablo, el pecado que mora en mí. Yo ya tengo el conocimiento, pero ahora el pecado mora en mí. ¿Qué voy a hacer? Oh, yo sí quiero, yo quiero ser bueno, pero hay algo que me lleva al mal. Y hay muchos que están aquí esta mañana así, con ese sentir. Oh, yo quiero ser bueno, yo quiero agradar a Dios, yo no quiero volver a hacer eso, yo no quiero volver a sentir eso, yo no quiero volver a conectarme con eso, yo quiero desconectarme. Usted no puede. Usted por sí mismo no puede. Ah, pero ya morí. Sí, pero entonces si murió, ¿qué tiene que hacer? Llénese del Espíritu Santo, porque usted con su fuerza, con su poder, con sus inteligencias, con sus deseos no le alcanza. Necesita la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Cómo va a ser, hermano? Pues obviamente, miren, recuerden que en la Biblia aparece aquí todas las veces que las personas fueron bautizadas, inmediatamente fueron conectadas con el Espíritu Santo. Si vemos, hermano, los primeros cristianos en Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo. Ustedes saben que le han leído el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí estaba. Y lo primero que llegó fue el Espíritu Santo, luego fueron bautizados. Después fue lo contrario, primero eran bautizados y luego llenos del Espíritu Santo. Pero cuando llegó Felipe a Samaria, Felipe comenzó a predicar la palabra y nadie había recibido el Espíritu Santo. Entonces, cuando los apóstoles se dieron cuenta que allá en Samaria había llegado la palabra de Dios y la gente se había convertido, se había querido, necesitaban el Espíritu Santo. Entonces fueron Pedro y Juan fueron allá a Samaria y comenzaron, y se dieron cuenta y colocaron las manos sobre los hermanos, y los hermanos comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a hablar, porque necesitaban el Espíritu Santo. La vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu Santo, sin la llenura. Pero entonces ahí dice que cuando porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 8, verso 18. Cuando vio Simón, ¿quién era Simón? Un mago, el cual hacía maravillas, hacía cosas increíbles que la gente en Samaria creían que eso era de parte de un Dios, como que tenía unos poderes mágicos de parte de Dios. Pero él se dio cuenta que no, porque todo lo que él hacía se lo opacó Felipe. Y entonces le quitó la atención que tenía el mago, se la quitó Felipe con todo lo que él hacía, predicando a Jesús, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, y todo el mundo corrió para donde Felipe. Y también corrió Simón, y también se bautizó. Y dice aquí claramente que entonces cuando Simón
Simón se dio cuenta que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero, quiso comprarle el Espíritu Santo, diciendo: dadme también a mí de ese poder, para que cualquiera que yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, que el regalo de Dios, ¿cómo si es un regalo? ¿Cómo lo va a cobrar? Eso no se cobra. Entonces dijo: que tu dinero perezca contigo, porque crees que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios, por eso el Espíritu Santo es un regalo. El don de Dios. No tienes tú ni parte ni suerte en ese asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es decir, ¿qué le pasaba a Simón? Simón escuchó la palabra, Simón se arrepintió, Simón se bautizó. Pero necesitaba, mire, era un hombre bautizado en el nombre de Jesús legítimamente. Pero ¿qué le pasaba a este hombre? Necesitaba algo. Entonces viene, y entonces, como se dio cuenta que viene el Espíritu Santo, la tercera etapa de la vida cristiana, entonces él comienza a pensar que eso se obtiene por dinero, pero era queriendo como tener ese poder, esa autoridad, para que cuando ponga las manos la gente comience a hablar en lenguas. Entonces le dijo Pedro: no, Señor, no tienes parte ni suerte en ese asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios por si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ese hombre estaba en una condición terrible, pero era porque no había recibido el Espíritu Santo. Entonces, en vez de recibirlo, él lo quería era tener para darle a otros, y no era así. Dios es el único que bautiza con el poder del Espíritu Santo. Nadie tiene ese derecho en la tierra. Hay gente que hay predicadores que dicen: vea, cuando ese hombre predica, cuando ese hombre pone las manos, la gente recibe el Espíritu Santo. Puede que sí, porque el corazón de ese hombre es recto, pero no es siempre el caso. Es más, no a todos. El Señor es soberano, porque el único bautizador se llama Jesucristo, el bautizador con el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento se pensó que el Espíritu Santo era ¿para qué? Era justamente que se podía cumplir. No, Señor, lo puso en su lugar y la gente recibía el Espíritu Santo, porque era el complemento. Es decir, la vida cristiana comienza, hermano, cuando la persona se arrepiente, se bautiza, y luego viene esa llenura, esa ocupación. Déjeme terminar. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Sencillamente, hermanos, como Jesús lo dijo. Porque Jesús justamente se lo dijo a la mujer. La mujer samaritana era una mujer que estaba viviendo, obviamente, su vida natural, pero era una samaritana, conocía de Dios, sabía de Dios, tenía mucho conocimiento de Dios. A ella lo que ella necesitaba, y como los judíos, lo que necesitaban era el Espíritu Santo de Dios, porque conocían a Dios, sabían de Dios, eran de la estirpe de Dios. Ahora, nosotros necesitamos arrepentirnos, bautizarnos. Quizás ellos no. Ellos lo único que necesitaban era el Espíritu Santo. Ahora, ella está allí, pero claro, necesita tener una vida agradable delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace él? El Señor Jesús llega donde ella se da cuenta que viene por agua, pero el Señor le viene y le ofrece agua. Y le dice: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, tú le pedirías esta agua, porque el agua que yo le daré será en esa persona una fuente que salte para vida eterna, para un cambio, para una transformación, para algo. Hermano, la única manera en que una persona se siente plena, llena, satisfecha absolutamente, es cuando bebe del agua de vida. Por eso Jesús se paró en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de adentro, correrán ríos de agua viva. Pero hay que tener sed. Entonces, ¿de qué sed habla? ¿Sed de qué? De la oración. ¿Sed de qué? De la palabra. ¿Sed de qué? De más de su Espíritu. Eso es. Entonces, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Buscando más de su presencia, orando más, leyendo más la Biblia, congregándome más. Las personas que menos tienen influencia del Espíritu son las que menos se congregan. Las que tienen más influencia del Espíritu son las que más se congregan. Hay personas que hermano, creen tener una vida, hermano, están llevados, tienen el control de una manera como eso se llama híbrida.
Entre ellos y el Señor, ellos y el Señor. Esto no es así, yo y el Señor no. Esto es absolutamente Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la persona que está llena del Espíritu Santo, les voy a decir esto: el Señor está bajo el control, bajo la guía, bajo el dominio, bajo la, ¿cómo se dice? Bajo el señorío, para decirlo mejor, para que no se vea una cosa impuesta. El Señor tendría el señorío sobre sus sentimientos, sobre sus pensamientos, sobre sus deseos, sobre sus pasiones, sobre todo lo que tiene que ver con su voluntad. ¿Escucharon eso? Es decir, que cuando yo me recibo el Espíritu Santo, ya no hago mi voluntad, ya no son mis deseos, ya no son mis pasiones, Dios tiene el control de eso. Entonces no hay ninguna cosa que me domine, no hay ninguna cosa que me atraiga, no hay ninguna cosa que me lleve allá, no tengo esa debilidad. ¿Por qué? Porque estoy fuerte ante la presencia de Dios por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Aquí hay una palabra como se la dijo el Señor a esa mujer. Le dijo estas palabras: si conocieses el don de Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? De presentarles el don de Dios. Lo tienes ahí, hermano, porque para ti es la promesa, y para todos nosotros y para nuestros hijos. Para ti es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es ¿qué? Poner algo dentro de mí. ¿Y qué es? Sed. Porque es agua de vida que sacia mi sed. ¿De qué tienes sed? ¿Tienes sed de Dios? ¿O tienes sed de tus placeres? De ti mismo. Eso ya murió, eso ya quedó sepultado. Mi sed es Dios. Mi sed es su presencia. Mi sed es la oración, mi sed es la palabra, mi sed es los cultos. Levante sus manos y dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, lo único que me puede corregir, controlar mis sentimientos, mis pasiones, mis deseos, mi voluntad, eres tú, Señor, a través de tu Espíritu. Yo no quiero seguirle dando rienda suelta a mi yo, a mi viejo hombre. Quiero que tú enseñorees en mi vida. Vamos, dígale: Señor, tengo sed de ti. Señor, tengo sed de ti. Señor Jesús, necesito de ti. Quiero más de ti. Ahora que te conozco, Señor, así como el bebé quiere de su mamá, quiere de esa leche espiritual, quiere de su calor, así yo necesito de ti, Señor. Necesito de tu presencia. Mire, eso es lo único que controla los deseos malos, los deseos malignos del cigarrillo, del alcohol, de la maldad, de todo eso allá, hermanos. Es lo único que controla eso, es el Espíritu Santo de Dios. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, porque es tu palabra la que he predicado. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que llega a nosotros, Señor, y nos pide a ti que reconozcamos el don que tienes para nosotros, Señor.